Hola, muchas gracias por visitar mi canal. En este video vamos a trabajar la deducción de una expresión que se llama divisor de voltaje, que me permite encontrar los voltajes en un conjunto de resistores que están en serie. Tenemos una fuente de voltaje y aquí voy a ejemplificar con 4 resistores en serie. Puede ser para N o cada resistores en serie, o sea, no importa el número de resistores que estén en serie. Bueno, primero vamos a hallar el resistor equivalente de este arreglo en serie. El resistor equivalente se encuentra sumando todos los resistores. Vamos a llamar RS a ese resistor equivalente. Entonces sumamos todos los resistores que están en serie. R1 más R2 más R3 más R4. O sea, en forma genérica, el resistor equivalente del arreglo en serie va a ser encontrado con la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de todos los resistores que aparecen en el arreglo. Con ello, entonces el circuito va a quedar simplificado. En vez de tener varios resistores en serie, solo voy a tener uno. Vamos a mostrar cómo queda ese circuito simplificado. Ok, entonces este resistor es el equivalente de todo ese arreglo en serie. Tenemos nuestra fuente de voltaje. Entonces aquí vamos a tener la presencia de una corriente que va de la fuente hacia el resistor o la carga. Ok, vamos a llamarle I a esa corriente. Y esto va a imponer una polaridad sobre el resistor de tal manera que esto va a quedar más arriba menos abajo. Es decir, el nodo por donde entra la corriente va a ser el de mayor potencial. Okay. Y el voltaje que va a haber entre las terminales del resistor va a ser el mismo voltaje de la fuente, debido a que estos dos elementos están en paralelo. Entonces el voltaje en las terminales del resistor es el mismo voltaje de la fuente, en este caso para el resistor que es equivalente al arreglo en serie. Muy bien, y aplicamos ley de Ohm o más bien se va a cumplir aquí la ley de Ohm para esta situación. Aplicando ley de Ohm, entonces el voltaje en las terminales del resistor, que es BF, va a ser igual a R S por I. O sea, la corriente, que es lo que queremos evaluar, va a ser el voltaje de la fuente sobre el resistor del arreglo en serie. Muy bien, entonces regresando al arreglo original, la corriente entonces que va a pasar por cada uno de los resistores de este arreglo va a ser I, que se puede cuantificar como BF sobre RS, es decir, el voltaje de la fuente entre el resistor equivalente del arreglo. De esta forma vamos a tener polaridades sobre los elementos, o voltajes sobre los elementos de este arreglo. Como la corriente entra por aquí por la izquierda, entonces la polaridad queda definida de esta manera, y este va a ser el voltaje 1, vamos a llamarlo así para identificarlo con el resistor 1, y eso mismo va a ocurrir en todos los resistores del arreglo. Entonces aquí vamos a tener un voltaje 2, y debido a que la corriente entra por este nodo, pues, entonces la polaridad se va a asignar de esta forma. Y así va a ocurrir con cada uno de los elementos que conforman el arreglo en serie. ¿Qué es lo que me interesa determinar? Lo que me interesa determinar es el voltaje de cada uno de estos resistores. Entonces el voltaje entre las terminales del resistor 1 va a ser el valor R1 por la corriente que lo atraviesa. Entonces vamos a escribir eso. Entonces va a ser R1 por la corriente que lo atraviesa, que es I. Pero como I es igual
a BF sobre RS, entonces aquí puedo escribir R1 por BF sobre RS. Y de esta manera lo puedo hacer también para los resistores 1, 2 y 3. Y 4, por supuesto. Ok, entonces dijimos que la corriente es BF sobre RS. Ok, entonces aquí la ventaja es que BF y R1 son conocidos desde el inicio. RS pues es muy sencillo de determinar. Entonces para B2 también vamos a tener R2 por la corriente que lo atraviesa, que es BF sobre RS. Para B3 va a ser R3 por BF sobre RS. Para el voltaje del resistor 4 va a ser R4 por BF sobre RS. Entonces vamos a escribir una expresión genérica para el caésimo resistor. Entonces el voltaje en el caésimo resistor va a ser igual a, aquí voy a escribir entonces en el numerador RK sobre RS, que es el resistor equivalente del arreglo en serie, por el valor de la fuente que alimenta a todo el circuito. ¿Okay? Y a esta expresión es a la que llamo divisor de voltaje. Ok, mostremos con un ejemplo muy sencillo cómo se emplea esto. Tenemos tres resistores en serie que están alimentados por una fuente de 25 volts. Los valores de los resistores son 15, 6 y 9. Por lo tanto, el resistor equivalente de ese arreglo es de 30 ohms. Y lo que yo quiero es determinar el voltaje en cada uno de ellos. Entonces, obviamente la corriente que va a circular va a ir en esta dirección. Entonces se van a polarizar de esta manera. Por donde entre es el polo de mayor potencial. Muy bien, entonces ¿cómo aplico la expresión para el divisor de voltaje para cada uno? Muy sencillo. Escribo B1, o sea, el voltaje del resistor 1 va a ser igual a R1 entre RS por BF. Y ya sustituyendo con la información sería R1 que es 15 entre 30 por BF que es 25. Y eso nos va a dar 15, aquí puedo simplificar. 15 treintaavos es lo mismo que un medio. Entonces esto nos queda 12.5 volts. Ok, para los otros resistores entonces vamos a tener para el voltaje del resistor 2 va a ser R2 entre RS por BF, es decir, 6 sobre 30 por 25. Bueno, aprovecho aquí para simplificar, sexta parte 1, sexta parte 5, y esto me da 5 volts. Y para el voltaje del resistor 3, divido R3 entre el R del arreglo en serie, y eso lo multiplico por BF, es decir, 9 sobre 30 por 25. Ok, simplificando aquí tengo tercera 3, tercera 10. Y eso nos va a dar 2.5. Perdón, 7.5. Entonces esto nos da 7.5. ¿Y cómo sabemos o cómo podemos comprobar que estamos correctos? Bueno, si sumamos 12.5 más 5 más 7.5, vamos a obtener 25. Y eso tiene que sumar, o más bien esa es la suma, es justamente el valor del voltaje que proporciona energía a este circuito.